Muy buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Estamos a viernes, ya despedimos la semana, una semana intensa, además con un día también intenso en información. Buenas noches, Juan Carlos Jiménez Laz. Buenas noches, Agustín, así es, efectivamente, un día que nos hemos sorprendido con una noticia, o sea, una detención, arresto, aunque ya está en libertad, pero imputado de un alto cargo de la Junta de Andalucía. Bueno, pues vamos a hablar de ello inmediatamente, pero antes dejadme que salude a nuestros invitados, nuestro ciudadano. Don Alberto Matilla, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, encantado. Y quizás un poco triste, ¿no? Por lo que las noticias tan impactantes que hoy nos por nos lo cocinamos. que representa para nuestra comunidad. Claro. Sobre todo para los ciudadanos, evidentemente. Efectivamente. También recibimos a don Antonio Barreda. Buenas noches. A mí como ciudadano estoy bastante preocupado e indignado porque estamos asistiendo a un juicio en Valencia donde se está juzgando por 4 trajes a un presidente autonómico que fue linchado por los medios de comunicación y sin embargo en el plan Valla Competitiva no hemos visto absolutamente nada en prensa, ni el sumario ni hasta hoy que han empezado algunas detenciones. Efectivamente, el diario El Mundo, detenido alto cargo de la Junta por fraude en ayudas al empleo. Se está jugando a 4 trajes, aquí estamos hablando de subvenciones de varias decenas de millones de euros, ¿no? Que no es baladí. Hablamos inmediatamente de ese tema, recibimos a Miguel Velasco. ¿Cómo estás, Miguel, compañero? Buenas noches, Agustín, encantado. Pues yo por llevarle la contraria, que es de lo que se trata. Sí, debate. Antonio, él dice que está indignado, yo empiezo a estar esperanzado, fíjate. Yo prefiero que esto haya emprendido el rumbo que todos deseábamos probablemente antes, pero por lo menos que lo emprenda. Claro, la indignación yo creo que viene dada, Miguel, porque ojalá no hubiera ocurrido, ¿no? Hombre, eso por descontado, pero ya una vez que ocurre, lo mejor es que uno, efectivamente, que los tribunales resuelvan. Eso es. Yo saludo a todos los que cada día somos uno más, vamos a decir, simbólicamente, se van sumando a Andalucía Debate, a Metropolitan Televisión. Y Juan Magribarro, por ejemplo, nos dice desde Facebook: estimado amigo, es el mejor programa que hay en la tele, gracias por ser como sois. Juan Magri, eres excesivamente, pues eso, optimista, no que sea el mejor, pero estamos ahí, estamos luchando. Gracias, Juan, de todos modos nos viene muy bien que nos digas esas cosas. Nuestra compañera Ana Ros, que es la que se encarga, de llevar el tema de Facebook y Twitter y etcétera, etcétera, siempre dice que si te pierdes un programa, el programa de ayer, por ejemplo, puedes verlo en nuestro canal de YouTube. Entráis en YouTube, ponéis Andalucía Debate y ahí tenéis los programas perfectamente clasificados para que los podáis revisar. Para la despedida del programa tenemos una felicitación navideña, que vamos a compartir con todos los amigos, pero eso será ya al final del programa. Tenemos un montón de cosas que hacer. Hay gente de Twitter que hace referencia, por ejemplo, Canta la Piedra, Canta la Piedra, dice: nos estamos desangrando por todos lados. Hay otra gente que hablan del programa, igualmente os apoyamos, ha sido impresionante, dice Bolsa Unicasa de Huelva, dice: ha sido impresionante las imágenes del rey con los terroristas. El rey tiene 2 pares, no le ha salido ninguna sonrisa. La verdad es que sí, es impactante el semblante serio, adusto, firme y distante a la vez, es decir, en su sitio pero distante, formal pero distante, con el que recibe este señor, que hace un intento, el de Amaiur, no se le puede calificar de terrorista, es de Amaiur, simpatizante se le supone, pero no terrorista, que hace un intento además de acercamiento al rey, le da una palmada en el brazo al rey, cuestión que en todo caso quien la tiene que hacer será el rey con él. El acercamiento. Efectivamente, el acercamiento físico. Y el rey se mantiene distante, incluso cuando se sientan no les responde en primera instancia, sino que le vuelve a preguntar por qué le ha dicho y tal, o sea, mantiene todo el tiempo la distancia. La verdad es que es una representación física y simbólica de lo que yo creo que pensamos la inmensa mayoría de los españoles de estos señores. Sí, porque además, como me decía ahora mismo a través del pinganillo, esto que tenemos los presentadores a veces, me decía nuestro compañero Ángel, el realizador, ¿no? ¿A cuántos funerales habrá asistido el rey, de víctimas del terrorismo? Y te recuerdo que el rey ha sido objetivo de ETA en varias ocasiones, el propio rey. Bien, pues si os parece vamos a empezar ya por esa noticia con la que nos desayunamos, y es una detención. Vamos a ver toda la información y lo comentamos. Antonio Perales Pizarro es gerente del Plan de Reindustrialización de Valla Competitiva de la Junta
Era imputado dentro de la investigación en torno a la supuesta estafa de 21 millones de euros concedidos en ayudas para la creación de empresas que se atribuye al empresario gallego Manuel Alejandro Dávila Ubiña. Perales fue destituido de su cargo al frente del plan a finales de julio, días después de que se hiciera público la reclamación de las ayudas por parte del Ministerio de Industria. No solo bendijo la concesión de las subvenciones al empresario, que se encuentra también en prisión provisional por estos hechos, sino que además Perales llevó al empresario de la mano en la compra del polígono de La Palmosa en Alcalá de los Gazules, su ciudad natal, cuando el ayuntamiento estaba aún gobernado por el Partido Socialista. Era de esperar, por tanto, que tarde o temprano tuviera que aclarar dentro del procedimiento judicial cuáles fueron los contactos mantenidos con el empresario y las razones que le llevaron a concederle una cantidad tan importante para la creación de 3 empresas, de las cuales solo una llegó a constituirse. Perales sostiene que fue embaucado por el empresario gallego para darle las ayudas públicas. Sin embargo, finalmente Perales ha sido llamado a declarar como imputado y no solo como un mero testigo, a petición de la propia jueza de instrucción número 4 de Cádiz y por la Fiscalía de la capital gaditana. Juan Carlos Jiménez Laz, explícanos. Sí, Agustín, pues se veía venir. Lo primero es que este tema se veía venir, porque esto es una cuestión que procede del Plan Bahía Competitiva, que es una serie de subvenciones y ayudas para la reindustrialización de la bahía de Cádiz, que había quedado agotada industrialmente, que se habían deslocalizado sus empresas y que se había quedado en una situación terrible, y estamos hablando de decenas de millones de euros que vienen hacia este proyecto. Tantas veces que hemos hablado de los proyectos y de los planes de la Junta de Andalucía, vienen hacia este proyecto, el Plan Bahía Competitiva. Y hay uno de los interesados, uno de los empresarios interesados, que es el señor Dávila Ubiña, del cual hemos hablado en este programa alguna vez, que ya en agosto resulta detenido porque se demuestra que se había aprovechado, creo recordar que de 21 millones de euros en aquel momento. Obviamente se había aprovechado fraudulentamente, no había ido ese dinero realmente para la reindustrialización ni para la creación de empresas, ni muchísimo menos. Además, este señor estaba, si no estaba fugado, estaba medio en fuga. El gerente del Plan Bahía Competitiva es este señor, Antonio Perales, que es el que ahora ha sido, el miércoles concretamente, arrestado por la UDICO, imputado, y ahora mismo está en libertad, pero está en libertad e imputado. A la vez también ha sido, creo que también arrestada e imputada, aunque también en libertad, quiero recordar que se llama Ofelia Perales, que es la hija del malogrado Alfonso Perales, que todos recordaremos, político muy importante del Partido Socialista Obrero Español y muy particularmente importante del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Estos nombres ya nos deben de empezar a sonar: Perales, los Pizarro, también familia, Luis Pizarro, es el famoso clan de Alcalá, es uno de las grandes cunas del socialismo en Andalucía. El clan de Alcalá, que se haya venido a llamar así y que tiene fundamentalmente esas dos orientaciones: los Perales, los Pizarro y Manuel Chávez, que forma parte también de este clan, políticamente hablando. En sus orígenes, supongo, ¿no? En sus orígenes y en su continuación. Y de hecho, además, son los que, bueno, de alguna forma han mantenido durante muchos años la estructura del PSOE en Andalucía. Bien, este grupo político, bueno, pues ahora mismo ha saltado por los aires con esta cuestión y, como te digo, pues desde agosto que Dávila Ubiña estaba ya detenido, pues prácticamente se podía suponer que el gerente del Plan Bahía Competitiva y por tanto encargado de dar estas ayudas o de administrar estas ayudas o de controlar estas ayudas, pues no estaría muy lejos de esa situación. Ten en cuenta además que en aquel momento fue destituido automáticamente por la Junta de Andalucía, con lo cual ya todo el foco se puso sobre él, ¿no? Y desde entonces estaba destituido. La noticia ya ha saltado ahora, supongo que no será la única, sospecho que no será la única, sospecho que habrá más personas con responsabilidades políticas y administrativas. ¿Puede haber más detenciones? Y sospecho que sí. Antonio. Hombre, ya saltó la noticia hace pocos días con la destitución del jefe de la UDICO por presiones políticas derivadas de dos asuntos clave, como era el Plan Bahía Competitiva y el Plan Iván Chávez. Argumentan, entre comillas, que fue destituido, ¿no? A pesar de la cronología de los hechos, en julio salta la noticia que a través del Boletín Oficial del Estado el Ministerio de Industria estaba buscando a tres empresas
como era Soluciones Tecnológicas Andalucía, Acuandalucía y Cádiz Solar Center, las cuales habían recibido unas subvenciones millonarias, pero no tenían conocimiento porque ellos habían tenido una serie de cambios de administradores y no tenían puntualmente a quién informarle sobre el tema de las subvenciones estas tres empresas. La joya de la corona en este caso sería Cádiz Solar Center, porque es la empresa que se supone que iba a instalarse en los terrenos de la antigua Delphi. Terreno, proyecto que estaba recogido están en los propios protocolos, en los acuerdos que se firmaron entre Delphi, entre lo que era la General Motors, lo que era la Junta de Andalucía y lo que eran los trabajadores. Ese protocolo recogía que la instalación iba a ser uno de los núcleos del acuerdo, y en este caso Cádiz Solar Center es la que se iba a instalar allí. Cádiz Solar Center, que recibe una subvención primera de 7,5 millones y otra de 3,5 millones. Después vamos a Soluciones Tecnológicas de Andalucía, que es donde trabajaba la hija de Alfonso Perales, que se supone que era una especie de boyas para medir la calidad del agua, una empresa que tuvo casi un año de vida, pero que sobre julio también aproximadamente deja de existir, ¿no? Entonces, la investigación ya va apuntando a que había un fraude, y el 5 se pone una denuncia por parte de la Junta de Andalucía en Sevilla, cuyo juzgado se inhibe, y recuerdo que se lo traslada al número 4 de Cádiz. El juzgado que inicia las investigaciones, la policía de Sevilla sigue también investigando, y en este sentido pues ya empezamos a ver que el 5 de noviembre están las primeras detenciones en Galicia, con el grupo de Uvilla a la cabeza, donde detienen a una serie de personas relacionadas con Uvilla, relacionadas con todas estas empresas, y la propia policía continúa la investigación y ya empieza a dar con el gerente de Bahía Competitiva, gerente que fue también en julio destituido de su cargo, pero que seguía, según mi noticia, que seguía trabajando en la agencia IDEA, que es Antonio Perales. En ese sentido, me gustaría, igual que El País ha dado el caso Gürtel por trozos, me gustaría también que se diera el sumario de este Bahía Competitiva por trozos en los medios de comunicación, ¿no? Porque todos tenemos derechos a saber y derechos a informarnos, porque el caso Gürtel, por ejemplo, se dio a trozos por El País, mientras que aquí no nos enteramos o nos hemos enterado circunstancialmente de que Antonio Perales ha sido detenido y que ha prestado declaración y ha estado puesto en libertad. Es lo único que sabemos, no sabemos más nada. Pero ahí se supone que la policía está apuntando hacia alguien más alto que Alfonso Perales. No sabemos, es un cargo del PSOE, es lo que hasta la fecha es la información que nos llega, pero hasta el punto actual que creemos que hay que dejar trabajar a las juezas, creemos que la policía está haciendo una magnífica labor y que la policía vamos a dejar continuar a ver hasta dónde llega. Miguel. Me parece que un poco al hilo de lo que decían anteriormente Antonio y Juan Carlos, me llamaba la atención perdón, el cese fulminante de la manera que se produjo, ¿no? Y cómo se ha tratado un poco de solapar esta cuestión. Si realmente se tratara simplemente de unas ayudas mal gestionadas, todo quedaría ahí. Podríamos decir que se buscará personajes como Ubiña, quienes han tratado de beneficiarse, y podríamos decir que la denuncia no iría más allá de lo que es una denuncia, podríamos decir, pública, de una mala gestión de fondos públicos. Hombre, el hecho ya de que estemos hablando de una imputación judicial del máximo responsable del plan, hombre, yo creo que ya da la dimensión de lo que apunta esta historia. Desgraciadamente, apunta a que es una nueva trama de malversación de fondos públicos, directamente. Una palabra y un término que últimamente tenemos que recuperar, aunque en tantos años no lo hayamos hecho. Malversación de fondos públicos. Estamos hablando de más de 20 millones de euros. No son cuestiones baladí. Y no solo eso. Eso es lo que está documentado de momento. De momento lo que está documentado es 21 millones de euros. Y voy más allá. Ya no solo es los 20 millones de euros, sino a qué estaban destinados esos 20 millones de euros, que es precisamente al empleo. Es más, abundando más en la materia, la propia Diputación de Cádiz, cuando entra el nuevo equipo de gobierno, también pone en conocimiento de la justicia en lo que está pasando con esta ayuda. Incluso hay un fax que está filtrado, que vi en el Diario de Cádiz,
en el que se ponían una serie, por qué se concedían o se quitaban o en función de qué. Sí, las justificaciones. Unos puntos a unas empresas y otros a otras. En ese sentido también la propia Diputación de Cádiz, en un ejercicio de escrupulosa responsabilidad política, puso en conocimiento de la justicia toda la documentación que tenía sobre el plan Bahía Competitiva y se puso a disposición en este caso de la jueza. Pero también hay que decir, porque esto es un entramado de empresas, Ubiñe no solamente tenía 3 empresas, tenía muchísimas más empresas, y otra de las empresas, por ejemplo, es Tenmargal, que es la que iba a construir la segunda parte del polígono de La Palmosa, allí en la propia Alcalá de los Azules. Alcalá de los Azules, claro. Y entonces nos encontramos con que en la propia asociación de empresarios de La Palmosa la componían siempre los mismos 3 personas, ¿no? Que era Alejandro Ubiñe, el señor Ubiñe y 2 señores, una señora y un señor más, ¿no? O sea que es un entramado que lleva o ha tenido tiempo para ordirse en una estafa que yo podría comparar a la época de la Matesa de Franco, una cosa parecida. Sí, sí. Alberto. Hombre, visto la capacidad que mis compañeros tienen en su trabajo de investigación, en su trabajo periodístico y de análisis, a mí me queda como ciudadano, y lo lamento, es tener que esa tristeza que decía al principio que tenía, porque hay una imagen de que vivimos en un país donde la corrupción está al orden del día. Esto no es bueno porque el país lo que necesita ahora mismo son esfuerzos y necesita liderazgo y necesita alguien que motive ese esfuerzo que vamos a cumplir, ese esfuerzo al que estamos todos, sin excepción, abocados a poner y a ejercer para que levantemos un poco, para que este país vuelva a tener esa estabilidad y esa dinámica de trabajo y esa alegría en las calles y en las familias. Y desde luego, sin merma, evidentemente, de que las acciones judiciales, y es de recibo, que todos estos amantes y practicantes de la mangancia pues tengan que estar donde tienen que estar. Y yo, por cierto, Antonio, te digo una cosa, efectivamente, en el caso Gürtel, el hecho de los 3 trajes o 2 trajes, no creo que sea, creo que ya está muy... Pero sí es verdad que el Partido Popular tiene que actuar y tiene que ser muy exquisito, porque este país ha puesto, y así lo ha demostrado, en que sea el adalid de la exquisitez y de la lucha contra la corrupción y de la buena gestión. Y yo no creo que sea tanto los 3 trajes como el que haya una serie de personas que pululan y de alguna manera pues accedan a ciertos favores, y que bueno, que se está investigando, y que yo creo que en todos sitios, venga de donde venga, cualquier tipo de acción que no sea ya no solamente penal o ajustada a ley, sino que el político tiene que ser cuidar una imagen muy ética, porque los ciudadanos lo que estamos es necesitados de esto, necesitados de saber que los que nos representan, los que nos gestionan, como mínimo, tienen que tener un plus de honestidad muy por encima de cualquier otro ciudadano. Porque este caso del señor Perales, de la hija, su tío, su sobrina, sobrina también detenido, es que estamos hablando de que es un dinero a un sector muy delicado, en una provincia especialmente castigada, en un sitio donde la gente está pasando hambre. Es que esto no es cualquier cosa, o sea, es decir, no quiero hacer clases de malversación. 2 veces en la misma agencia de la Junta de Andalucía, que da tanto a los ERE como el caso Bahía Competitiva, que es la agencia IDEA. Pero por eso te digo, Antonio, Sí, pero fíjate, yo completamente de acuerdo, y además yo creo que en ese sentido ha sido una buena noticia. Muchas veces se ha preguntado Agustín, y nos ha preguntado, bueno, ¿y qué pasa con esto? Claro. Y ahora, ¿y esto quién lo paga y tal? Bueno, pues está bien que se vayan encauzando las cosas así, en el sentido de que quien la haga, la pague. Claro. Y como también decíamos el otro día, y además que la pague primero si es posible, y que después vaya a la cárcel. O sea, no que primero vaya a la cárcel y después la pague, o ya veremos si lo paga. No, que lo pague y que después vaya a la cárcel. Pero yo quería señalar que no estamos en este caso, además,
ante lo que podría ser hemos hablado de muchos casos en este programa, ante una golfería más, para que nos entendamos. No, esto es una bomba en la casa matriz del Partido Socialista de Andalucía. O sea, es que lo que se nuclea alrededor de esto es todo el grupo que ha venido soportando políticamente al PSOE de Andalucía a lo largo de todos estos últimos años, que son en su momento histórico Alfonso Perales, con su hermano Antonio Perales en la parte de gerencia económica, que es el que ahora mismo está encausado en esta cuestión y fue arrestado el miércoles, el caso de Luis Pizarro, su primo, que ha sido secretario general del Partido Socialista hasta hace muy poco, y el caso de Manuel Chávez, presidente del Partido Socialista y presidente de la Junta de Andalucía. Es decir, esto es una bomba en lo que es la casa casi fundacional del PSOE de Andalucía, de la que procede, entre otras personas reconocidas y cercanas en el tiempo, como Viviana Aido, la famosa ministra de... No estoy diciendo que ninguna de estas personas tengan que ver con este asunto, cuidado. Quiero decir que están todos ligados políticamente y que todos proceden de esta casa fundacional. Pero precisamente por la importancia a lo mejor del apellido, apuntaba yo al principio cómo ya a muchos nos sorprendía el cese fulminante, cuando en teoría, si, como decía antes, fuera simplemente una mala gestión, no se hubiesen producido los acontecimientos como fueron, ¿no? Entonces ya parecía que incluso internamente, con las primeras noticias de este asunto, no vamos a decir todavía trama, de este asunto, ya internamente en el PSOE y en la Junta de Andalucía tenían claro que, como dice ahora Juan Carlos, que esto era una bomba de relojería que ahora empieza a lo mejor a, no sé si a estallar o a activarse. Alguien le quitó la bomba a esas poletas y una vez que destituyen a Alfonso Perales, el plan Valla Competitiva, que no se nos olvide que ha continuado. Y ha continuado directamente dependiendo de la gerencia. Antonio, perdona el matiz, es que ya lo has dicho dos veces. Antonio Perales, no Alfonso Perales. disculpa la corrección. Oye, además, yo creo Antonio Perales, ¿no? Pues en ese caso, en ese sentido, una vez que lo destituyen, que digo que según mis informaciones sigue trabajando la agencia IDEA, es la propia gerencia de la agencia IDEA aquí en Cádiz la que retoma el tema de Valla Competitiva, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de este año, del pasado, vamos, es que cuando se descubre por primera vez que el Ministerio de Industria está buscando una serie de gente a la que le ha dado subvenciones y han desaparecido porque no los encuentra. ¿Y la supuesta trama en BOE? Es que se publicó en BOE. Vamos a decirle a los andaluces, ¿desde cuándo se descubrió? Se sospecha que el propio Ministerio lo descubre en julio. Después hay un artículo que publica El Mundo 3 o 4 días después, con Ubiña, que es que se supone que Ubiña había, antes de su detención, había hablado ya con el Ministerio y había acordado un calendario de devolución de las ayudas. O sea que el propio Ubiña, en un artículo 3, 4 días después, recuerdo, del Mundo, ya había incluso que él mismo había hablado con gente de altos cargos del Ministerio de Industria y que había llegado un calendario para la devolución de las ayudas. Mira, te lo voy a traducir. Esto se sabe desde que convoca Zapatero elecciones y ahora están empezando a verse las consecuencias una vez pasadas las elecciones. En julio es cuando es lo que yo quería saber. Te lo voy a traducir. Y en un ejercicio, bueno, el Diario de Cádiz fue el primero que apuntó, porque en el BOE apareció precisamente un anuncio que estaban buscando a 3 empresas, ¿no? De todas formas decías tú que el plan Valla Competitiva continuó. Bueno, continúa. Sí, o continúa. En el supuesto de que tú me estés diciendo que está funcionando para algo, que está sirviendo para algo. Se supone que hay un presupuesto que o sea, es muy generoso, 400 millones de euros. Es muy generoso tu comentario, porque decir que el plan Valla Competitiva está funcionando o ha funcionado en alguna ocasión. Se supone que sigue funcionando. ¿Y dónde está nuestro dinero? El dinero de todos los andaluces, ¿dónde está? Habrá que preguntarle a los señores que han jugado con él. No se ha recuperado, ¿no? Yo creo que un plan funciona cuando realmente los números y las cifras de esta provincia empiecen a cantar que hay actividad. Aquí el resultado pues también te lo voy a traducir. La provincia de Cádiz es la que más parados tiene de toda Andalucía. Por eso te digo. Creo que UGT hace poco publicó que el plan Valla Competitiva había creado hasta la fecha 2 empleos en Cádiz. Sí. 2 empleos. Sí. Pero recordar que fue la propia UGT. Eso sin exagerar, ¿no, Antonio? El de Antonio Perales. Pasando lo que está pasando. Claro, el de Antonio Perales. Lo que están pasando las familias gaditanas en estas fechas y con este pastel que se agradece, evidentemente, que yo creo que, como tú bien dices, es un poco la punta del hilo de la madeja, ¿no? Y que
porque algo tiene que pasar, no funciona. Yo leía no hace muchos, igual que todos los andaluces, a un presidente de la Junta de Andalucía poner en cuestión a una jueza e intentar digamos, desprestigiarla, sencillamente porque no le están rindiendo las sentencias a su favor. Vamos a hablar de sentencias inmediatamente, pero será después, en ese juego. después de publicidad. Vamos a hablar de sentencias, porque la Junta está en racha negativa, por lo visto. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos de inmediato, no os mováis, gracias.